Metamorfosis de Ovidio, libro cuarto. Alcitó Eminida se rehúsa a aceptar el culto de Baco y niega temerariamente que éste sea hijo de Júpiter. La misma impiedad es cometida por sus hermanas. El sacerdote había dispuesto celebrar una fiesta y que las mujeres dejaran sus ocupaciones y, cubiertas el pecho con una piel, suelto y adornado de guirnaldas el cabello, tomado el tirso en las manos, asistieran a los ritos del dios. Les advirtió además que de no hacer lo mandado atraerían sobre sí la ira divina. Lo acatan todas y queman incienso en sus altares e invocan a Baco usando de muchos nombres: Baco, Bromio, Lieo, hijo del fuego, el 2 veces nacido, el único que tiene 2 madres, y Niseo, y Teoneo, y Leneo, y Nictelio, y Eleleo, y Iaco, y Eban, y Liber, y otros muchísimos que los griegos le dan. Aquí hace el poeta un elogio del dios. Su juventud sin extinción, su eterna infancia, su hermosura suprema que lo distingue en el cielo, su cabeza virginal cuando está sin cuernos, sus victorias sobre el oriente hasta la India y el Ganges, y sobre la impiedad de Penteo y Licurgo y los marinos tirrenos que pretendían raptarlo, su carro tirado por linces, su cortejo, donde van las bacantes y los sátiros y el viejo Sileno, el clamor juvenil que lo sigue, las mujeres que por él cantan y tocan tímpanos y flautas. En tanto las ismenias aplacan y veneran al dios, las minidas, en su morada, no respetan la festividad y se dedican a los trabajos de Minerva. Mientras lo hacen, una de ellas propone, para hacer más ligera su ocupación, narrar algo que entretenga sus oídos. Consienten las otras y le piden que comience. Duda ella si contará la historia de Dércetis, cambiada en pez, o la de su hija convertida en ave, o la de la náyade, que volvió en peces a los jóvenes y padeció la misma suerte, o la de cómo la morera mudó de color de sus frutos de blancos a negros y decide referir esta última. Píramo y Tisbe, jóvenes hermosísimos, habitaban en Babilonia casas vecinas. A causa de esta vecindad se conocieron y se amaron, pero los padres de ambos se opusieron a que contrajeran matrimonio. No obstante, fueron incapaces de impedirles el amor. Una grieta, solo por ellos advertida en la pared que separaba sus casas, les permitía comunicarse en secreto y decirse tiernas palabras. Y aunque reconocían que la pared rajada les era benévola por esa razón, se quejaban de que no les consintiera unirse con todo su cuerpo. Luego de quejarse así, se separaron en una ocasión dándose intangibles besos. Al día siguiente, hablándose con quejas en el lugar acostumbrado, deciden que en la noche habrán de salir de sus casas a encontrarse, burlando la custodia a que están sujetos, y que fuera de la ciudad se reunirán cerca de la tumba de Nino, bajo un árbol cargado de blancos frutos erguidos al lado de una fuente. Cuando se va la luz y se hacen las sombras, Tisbe, astuta, abre la puerta de su morada y, tras engañar a sus guardias, sale de la ciudad y, osada por el amor, llega a sentarse al lugar convenido. Entonces, una leona, con el hocico todavía lleno de sangre por la matanza que acababa de hacer en un rebaño, se acerca a saciar su sed en la fuente próxima. Tisbe, que la mira, huye a ocultarse en una gruta y al hacerlo deja caer inadvertidamente su velo. Después de haber bebido, vuelve la fiera a la selva y encuentra en su camino el velo caído y lo desgarra y ensangrienta. Por su parte, Píramo, que había salido más tarde, al llegar al sitio de la cita, advierte en el polvo las huellas de la leona y se atemoriza. Y cuando halla el ensangrentado velo de Tisbe, creyéndola muerta, se lamenta, considerándose culpable por haberla hecho venir a aquel lugar y no haber llegado él primero. Levanta luego el velo de la amada y va con él bajo el árbol, y allí, besándolo y llorando, le habla pidiéndole que acepte también su sangre, y enseguida se clava su espada en los ijares. Cae él
y salta su sangre, con la cual se ennegrecen los blancos frutos del árbol que era una morera. Todavía miedosa, regresa entonces ella en busca del amado, ansiosa de contarle el peligro de que se había salvado. Y al percibir el color de los frutos del árbol, duda si este será el que habían convenido como punto de reunión. En esto, ve un cuerpo que pulsa con los miembros el suelo sangriento y retrocede pálida y estremecida. Pero cuando reconoce a Píramo, se golpea los brazos lamentándose, suelta el cabello, lo abraza llorando sobre sus heridas y besándolo, se nombra rogándole al amante que abra los ojos y la mire. Al oír el nombre de aquella a quien ama, obedece Píramo y la ve un instante, al cabo del cual se hunde en la muerte. Ella, viendo su velo y la vacía vaina de la espada, adivina lo ocurrido y se determina a morir también, con la fuerza que el amor le da, decidida así a no separarse del amado. Pero antes de llevar a término su decisión, ruega a los padres de ambos que los sepulten en el mismo túmulo, y al árbol bajo el cual están, que como monumento de la enamorada sangre de ambos, conserve negros para siempre los frutos. Los padres y los dioses atendieron sus súplicas, pues los huesos de los dos fueron puestos en la misma urna, y las moras maduras son desde entonces negras. Cuando cayó la primera de las mínadas, comenzó a hablar otra, Leuconoe, para narrar los amores del sol. Este dios había sido el primero en percatarse de las uniones adulterinas de Venus y Marte, al enterarse de las cuales se dolió y las delató a Vulcano, el marido de aquella, quien planeó sorprenderlos en flagrante. Con ese fin, fabricó redes más tenues que telarañas y las dispuso en torno al lecho culpable. Cuando los amantes se acostaron allí y se abrazaron, se encontraron presos en ellas. Llamó Vulcano a los dioses para que los vieran, y uno de estos dijo que si así querría verse aprisionado con Venus. Dijo que así querría verse aprisionado con Venus, repito. Llamó Vulcano a los dioses para que los vieran, y uno de estos dijo que así querría verse en ellas. Llamó Vulcano a los dioses para que los vieran, saldremos de este bucle en algún momento, y uno de estos dijo que así querría verse aprisionado con Venus. Rieron los demás, y la historia fue muy conocida en el cielo. Citerea no perdonó al sol que la hubiera denunciado, y para vengarse hizo que se enamorara. Allí de nada sirven al sol su hermosura y su lumbre. Él, que arde la tierra con su fuego, es ardido por el fuego del amor. Él, que debe mirarlo todo, solamente puede ya mirar a Leucótoe, la Virgen a quien ama, y a causa del amor se levanta antes y se pone después de lo debido, y alarga, por tener más tiempo para mirarla, los días del invierno. Se eclipsa a las veces y palidece por el amor, no porque se le ponga la imagen de la luna, se le oponga. Por Leucótoe olvida el sol a Climene y a Rodos y a la madre de Circe y a la Clicia. Leucótoe, Leuconoe. No, una es Leuconoe y la otra es Leucótoe. Vale. Él, que arde la tierra con su fuego, es ardido por el fuego del amor. Él, que debe mirarlo todo, solamente puede ya mirar a Leucótoe, la Virgen a quien ama, y a causa del amor se levanta antes y se pone después de lo debido, y alarga, por tener más tiempo para mirarla, los días del invierno. Se eclipsa a las veces y palidece por el amor, no porque se le oponga la imagen de la luna. Pero Leucótoe olvida el sol, por Leucótoe olvida el sol a Climene y a Rodos y a la madre de Circe y a Clicia. Leucótoe era hija de Eurínome, la más bella del país de los aromas, a la cual venció en belleza. Su padre fue Órcamo,
rey de las ciudades persas, el 7º a partir de Belo. Una noche, en tanto que sus caballos descansan y reparan sus fuerzas para el trabajo del día siguiente, el sol, habiendo tomado la apariencia de Eurínome, entra en la alcoba de Leucótoe, y luego de haber hecho salir a las 12 criadas de ésta, se da a conocer y la deslumbra y la viola, sin que ella proteste. Clicia, celosa, divulga los hechos y los hace saber al padre de Leucótoe, quien, para castigarla y sin tomar en cuenta que ésta le decía que había sido forzada, la sepulta y pone sobre ella un túmulo de arena que el sol disipa a fin de que Leucótoe pueda salir. Pero Leucótoe yace difunta ya. Dicen que esta muerte fue lo más doloroso para el sol después de la de Faetón. Él intentó primero volver a la vida a Leucótoe, y al no poder hacerlo y para darle la facultad de tomar al aire, la mudó a una vara de incienso que asomó por entre el túmulo. A partir de ese momento, el sol no volvió a acercarse a Clicia, quien, enloquecida de amor, se sentó bajo el cielo en la tierra desnuda y se estuvo así 9 días, alimentándose solo de rocío y de lágrimas. Su único movimiento era el de su rostro, que se volvía siempre hacia el sol. Cuentan que entonces se adhirió al suelo, y su color, pálido en parte y en parte rubores, se convirtió, respectivamente, en verdes hojas y en flor semejante a la viola. Allí, fija por una raíz, vuelve siempre esa flor su rostro al sol, a quien sigue amando a pesar de haber sido mudada. Admiradas las que oían la historia, dudan unas que sea verídica, otras la admiten, considerando que todo es posible para los dioses verdaderos, entre quienes no incluyen a Baco. Piden luego que hable a Cítoe, quien, luego de advertir que se abstendría de contar las historias de Dafnis, transformado en roca por una ninfa, o de Sitón, que fue sucesivamente hombre y mujer, o de Celmis, vuelto en acero, o de Croco, quien, lo mismo que Esmílace, fue vuelto flor, comienza a referir la causa de la fuente Sálmacis. Comienza a referir la causa de que la fuente Sálmacis enerve y afemine los cuerpos que tocan sus aguas. Un hijo de Venus y Mercurio fue criado por las náyades en las grutas del Ida. Él, así como reunía en el rostro los rasgos de los de sus padres, unía en su nombre el nombre de ellos. Cuando cumplió 15 años de edad, abandonó el Ida y se dedicó a vagar ocioso por lugares desconocidos. Así llegó a Licia, donde encontró una fuente translúcida hasta el fondo y cercada de verdes márgenes. Habitaba la fuente una ninfa, la única de las náyades que no era seguidora de Diana, pues en lugar de consagrarse a la caza, encontraba deleite en su propio arreglo y en la admiración de su propia hermosura. Ociosa ella también, se rodeaba de las aguas o se tendía en las riberas o cortaba las flores. En una ocasión en que las cortaba, vio al hijo de Venus y Mercurio y quiso poseerlo. Pero antes de acercársele, se arregló para parecer hermosa. Le habló entonces, admirando la dicha de quienes pudieran ser amados por él. Sus padres, sus hermanos, su nodriza y principalmente su novia o su prometida, y se ofreció a serle ésta, si no tuviera ya alguna, o a tener con él amores ocultos, si ya la tuviera. Se ruborizó el niño y le convino el rubor. Atemorizado, se negó a los abrazos de la ninfa y la amenazó con irse. Fingió ésta renunciar a su deseo y, apartándose, se ocultó entre los árboles para seguirlo viendo. Él entonces, tentado por la claridad y la templanza de las ondas, se desnuda para sumergirse en ellas. Arde Sálmacis de amor al verlo sin ropas, y se contiene mal en su anhelo de gozarlo, hasta que al fin, mientras aquél nada, ella se desnuda también y entra con él en el agua, y a pesar de su oposición, lo besa y lo acaricia y lo abraza. Sigue resistiendo el nieto de Atlas,
pero ella se adhiere a su cuerpo y pide a los dioses jamás ser separada de él. Y los dioses la oyen, pues el cuerpo de ambos se mezcla como una planta que crece injertada en otra. Así, su cuerpo toma una doble forma en que hombre y mujer están juntos y no pueden distinguirse. Cuando Hermafrodito sintió que había perdido características varoniles, rogó a sus padres que, tal como le había ocurrido a él, los hombres que se bañaran en esa fuente se ablandaran afeminándose. Venus y Mercurio, para complacerlo, infectaron la fuente y le concedieron lo que les había rogado. Así acababan de narrar las Minidas, que con su trabajo profanaban la fiesta de Baco, cuando se oyeron sones de tímpanos y flautas, y se sintieron olores de mirra y azafrán. Aunque parezca increíble, las telas verdecieron y echaron follaje de hiedra. Parte de ellas se cambiaban en vid y se llena de sarmientos y pámpanos y uvas. Era el crepúsculo. Temblaron entonces los techos y parecieron arder las lámparas y la morada, y ulular imágenes de fieras. Las Mínidas, que hacía tiempo se ocultaban temerosas evitando la luz, se empequeñecieron. Una membrana se extendió por sus miembros, alas tenues que mueven sus brazos, y no podían verse, porque estaban en la oscuridad y volaban con alas sin plumas, y al querer hablar, produjeron un chillido difícilmente audible. Mudadas así, se ocultan en las casas y odian la luz, y vuelan de noche, y tienen el nombre de Véspero. En toda Tebas se adoraba entonces a Baco, y su tía materna, la única de las hermanas que no había sufrido, publicaba sus poderes. Juno, que la miraba, no lo soportó, y recordando el modo como el dios había convertido en delfines a los nautas y había hecho que Penteo fuera desgarrado por su madre y las Mínidas convertidas en murciélagos, resolvió seguir su ejemplo y sumergir a Ino en la locura. Baja entonces al infierno por un camino inclinado, tácito y oscuro. Las almas de los recientemente muertos llegan allí, ignorando dónde esté el palacio de Plutón. La ciudad tiene puertas innumerables abiertas siempre, y su capacidad carece de límite. Parte de las almas yerra, parte frecuenta el foro, parte la morada real, parte imita los trabajos que realizó en vida, parte sufre castigos merecidos. Tan grandes son la ira y el odio de Juno que la hacen dejar el cielo y bajar hasta allí. Cruje el umbral bajo el peso de su cuerpo, y Cerbero ladra con sus 3 bocas. Juno invoca entonces a las furias. Se sentaban éstas ante las puertas de la cárcel y peinaban las sierpes que tenían en lugar de cabellos, pero se levantan en cuanto reconocen a Juno. Ese lugar del infierno se llama Criminal. Allí Ticio, tendido en 9 yugadas, era desgarrado, y los alimentos y el agua huían de Tántalo, y Sísifo subía su roca y giraba Ixión en su rueda, y las Danaides vertían agua en su tonel sin fondo. Juno ve torvamente a todos estos, a Ixión el primero, y luego, mirando a Sísifo, se pregunta por qué él es castigado mientras Atamas, que con su esposa la había despreciado, reina entre riquezas. Enseguida dice a las furias el motivo de su llegada y lo que de ella solicita: que se arruine el linaje de Cadmo y la locura haga criminal a Atamas. Tisífone le responde que tenga por hecho lo que pide. Regresa alegre Juno a su morada celeste, donde Iris la purifica con agua. Sin demora, Tisífone toma una antorcha ensangrentada, se cubre con un manto, se ciñe con una serpiente y sale de su casa. La acompañan el luto, el pavor, el terror y la insanía. Cuando se detuvo en el umbral de la morada de Atamas, dicen que temblaron las jambas y palidecieron las puertas y todo se oscureció. Se aterraron Atamas y su esposa y buscaron la salida que les impidió la furia sentándose a la entrada y extendiendo los brazos anudados de sierpes y haciendo sonar las serpientes de su cabeza sacudida.
De estas apartó 2 y las arrojó sobre Ino y Atamas, a quienes infectaron sin herirlos. Fue solo su mente la que recibió el daño. También había traído Tisífone venenos líquidos, espuma del hocico triple de Cerbero, ponzoña de Equidna y locura y olvido de la mente y crimen, rabia, ansia de matar. Todo esto, mezclado con una vara verde de cicuta, lo vierte entonces en el pecho de los esposos y les agita las entrañas. Tras hacer girar la antorcha encendida, regresa, habiendo cumplido las órdenes de Juno, al infierno, donde se desciñe la serpiente que había tomado. Enloquecido, Atamas llama a sus compañeros y les pide tender las redes de caza en torno de la selva, en donde piensa que vio una leona con 2 cachorros. A continuación, como si fueran las de esa leona, sigue las huellas de su esposa, del seno de la cual toma a su hijo Learco, a quien, habiéndolo confundido con un leoncillo, triza con una peña. Conmovida Ino, toma a Melicertes, su otro hijo, y huye ululando, y con la cabellera en desorden. «¡Ebo, Ebaco!», grita, y Juno ríe al oírla y se burla del provecho que Baco le procura entonces. Hay sobre el mar un escollo hueco en su parte inferior. Ino lo escala llevando a su hijo en los brazos y se arroja a las aguas desde su cima. Allí Venus, complacida, pide a Neptuno que se compadezca de ellos, y Neptuno la atiende, y quitando de Ino y Melicertes cuanto tenían de mortal, los convierte en dioses marinos. Aquella fue Leucotia y este Palemón. Las compañeras de Ino, ignorando ese hecho, la creyeron muerta cuando encontraron sus últimas huellas en la cima de la roca. Lamentaron entonces la ruina de la casa de Cadmo y odiaron a Juno por su demasiada crueldad. No sufriendo esto, la diosa las castigó, transformando a unas de ellas en escollos y a otras en aves marinas. Cadmo, abrumado por el pesar que le causó considerar muertos a su hija y su nieto, y vencido por tan grandes males abatidos sobre él, abandona su ciudad y, acompañado por su esposa, llega a Iliria, donde ambos rememoran el origen de su casa. Al recordar a la serpiente a quien dio muerte y cuyos dientes sembró como semillas, pide a los dioses convertirse en serpiente él mismo. Al punto comienza a alargarse y a cubrirse de escamas y a ennegrecerse y variar con manchas cerúleas, y se unen sus piernas formando punta. Ya solo le quedan humanos los brazos y el rostro. Tendiendo aquellos, habla a su esposa, le pide que se acerque y le tome la mano. Y no puede decirle más, porque la lengua se le bifurca y un silbido es la única voz que le queda. Dolorida, la esposa se golpea el pecho y ruega a los dioses a su vez ser transformada también en serpiente. Y mientras Cadmo le lame el rostro y la acaricia y la abraza, aterrorizando a los que presencian el prodigio, ella lo acaricia también. Finalmente, cambiada a su turno en serpiente, se dirige junto con él al bosque vecino, recordando que fueron humanos, incluso hoy las serpientes no hieren ni temen al hombre. Consuelo de la mutación de su forma fue para ellos Baco, a quien daban culto la India y Grecia. Solamente a Crisio le negaba la entrada en su ciudad, y lo combatía, y pensaba que Perseo, su propio nieto, a quien Júpiter había engendrado en Dánae, convertido en lluvia de oro, no era en verdad hijo de este dios. Finalmente se arrepiente de ambas cosas cuando ve a Baco en el cielo y a Perseo trayendo en vuelo la cabeza de Medusa. Cuando éste volaba sobre Libia, cayeron al suelo, de la cortada cabeza, gotas de sangre de las cuales nacieron serpientes que infestaron la región. De allí es arrastrado sin rumbo como nube de lluvia y mira desde el cielo las tierras y circunvuela el orbe. Pasa 3 veces por las osas.
3 por Cáncer, y ya toca el ocaso, ya toca el oriente. Al atardecer, se detiene en el occidente, reino de Atlas, y busca allí el descanso mientras pasa la noche. Atlas, más grande que todos los hombres, reinaba en esta última parte de la tierra, donde está el mar que recibe a los caballos del sol cuando llegan al término de su tarea diurna. Allí tenía innumerables greyes y ganados, y estaba libre de vecindades que pudieran pisar su suelo. Sus árboles eran áureos, con ramas y frutos de oro. Perseo, llegándose a él, le pidió hospitalidad, para lo cual se le presentó como hijo de Júpiter y consumador de admirables hazañas. Pero Atlas recordaba un oráculo antiguo de Temis, según el cual un hijo del máximo dios habría de despojar sus manzanos de oro, y para evitar su cumplimiento había cercado de montes sus pomares y les había puesto como guardián una enorme serpiente. Además, alejaba de sus territorios a cualquier extranjero que viniera a ellos. Por esa razón, trató de apartar también a Perseo, quien, viendo que sus palabras eran inútiles, lo petrificó mostrándole la cabeza de Medusa. Atlas quedó convertido en monte altísimo, lleno de selvas y cimas y rocas, sobre el cual descansó el cielo estrellado. Eolo había encerrado a los vientos en sus cárceles y había urgido el lucero que marca el principio de los trabajos humanos. Perseo, entonces, se ciñe otra vez los talares y la corva espada, y levanta nuevamente el vuelo. Pasa así por encima de los etíopes y los cefeos, en cuya región Andrómeda, inocente, había sido condenada para castigar la presunción de su madre. La ve Perseo encadenada a un peñasco, y absorto, arde de amor por su hermosura. Detenido en el aire, le pregunta la razón por la cual la aprisionan aquellas cadenas. Al principio ella no se atreve a contestarle, pero luego de ruborizarse y llorar, responde a Perseo: pero éste no vaya a juzgarla culpable, porque éste no vaya a juzgarla culpable, y le narra la confianza que su madre había tenido en su propia hermosura. En eso es interrumpida por el estruendo de la llegada de una bestia ingente que se acercaba viniendo desde el mar. Gritan la Virgen y sus padres, que estaban cerca de ella y que la abrazan llorando. Entonces les habla Perseo, y luego de darse a conocer por su linaje y por su victoria sobre la Górgona, les ofrece salvar a Andrómeda si ellos se comprometen a dársela en matrimonio. Los padres no dudan en acceder y además prometen que Andrómeda será dotada con un reino. Como un navío que adelanta deprisa a fuerza de remos, avanza la bestia hasta quedar a tiro de onda. Salta Perseo hacia las nubes, impulsándose con los pies, y la sombra que proyecta en el mar es atacada por aquella. Enseguida, el héroe la asalta como el águila a la serpiente y la hiere de espada. La herida bestia se alza y se abaja, y se retuerce al modo del jabalí entre la jauría. La elude Perseo y busca llegarla en donde sus escamas se abren. El mar se enrojece de sangre, y de sangre se mojan los talares del héroe, quien, asiéndose con la mano izquierda de la saliente de un escollo, con la derecha acuchilla repetidamente los ijares de su enemigo, dándolo a muerte. Aplauden ruidosamente los testigos de la hazaña, y Casiopea y Cefeo saludan gozosos como yerno a Perseo, y Andrómeda es libertada de sus cadenas. El héroe se lava las manos, y mientras lo hace deja en el suelo la cabeza de Medusa, bajo la cual ha puesto hojas y blandas varas nacidas en el fondo del mar. Estas se endurecen al contacto del monstruo. Admiradas por el hecho, las ninfas marinas intentan repetirlo y lo consiguen. Desde entonces queda a los corales la misma cualidad de ser blandos bajo el agua y tomar rigidez al ser tocados en el aire. Perseo coloca 3 altares sobre la hierba, el de la izquierda para Mercurio, para Minerva el de la derecha y el del centro para Júpiter, e inmola a esos dioses las víctimas convenientes. Enseguida, sin esperar a recibir la dote prometida, se roba a Andrómeda. Amor e Himeneo
Agitan sus antorchas, humean aromas los altares y se adorna el palacio con guirnaldas. Suena música de liras, flautas y cantos. Se abren las puertas, dando paso a los próceres que asisten al banquete nupcial. Al término de este, alegres todos por las viandas y el vino, el Líncida pide a Perseo que les cuente cómo pudo vencer a Medusa. Accede Perseo y narra el modo como robó a las Fórcidas, que habitan bajo el Atlas, el único ojo que entre las tres poseían, y luego cómo, pasando por entre los sitios apartados y temerosos, había llegado a la casa de las Górgonas, cuyos alrededores estaban llenos de efigies pétreas de hombres y fieras. Él, usando como espejo el bronce del escudo que había visto a Medusa y aprovechando que dormía, la había degollado. De la sangre que brotara de su garganta nacieron entonces Crisaor y Pegaso. De continuo refirió Perseo sus peligros y sus viajes. Cuando hubo callado, alguien le preguntó por qué, de las Górgonas, solamente Medusa tenía serpientes en la cabellera. Perseo respondió que Medusa fue notable por su belleza y que lo más bello que tuvo fue el cabello. Pero Minerva, indignada porque su templo fue profanado por Neptuno, que en él violó a aquella, le mudó en serpientes los cabellos. Ahora, la diosa aterra a los enemigos llevando sobre su pecho tales serpientes, obra suya.